Corazón Novoa. Así es que le damos la bienvenida a Juliana Ortiz Ruano, poeta afroecuatoriana. Muchísimas gracias, Juliana, por estar con nosotros en esta mañana. Hola, ¿qué tal, Valentina? Muchas gracias por la apertura y por el espacio. Muy contenta de poder compartir un poco de mi poca trayectoria que tengo en el ámbito de la literatura. Muy emocionada, la verdad. Muchísimas gracias, Juliana. Nosotros tuvimos la oportunidad, pues les quiero mencionar, de conocer a Juliana mientras estaba realizando pues un proceso, no sé si recuerdo algún festival de poesía, estabas organizando en Ecuador, en Cuenca. Tuvimos la oportunidad de conocer ahí a Juliana, nos gustó muchísimo la forma de poesía que ella maneja, pero también nos llama mucho la atención que es una mujer muy luchadora en pro de la poesía, de la literatura afroecuatoriana, y es toda una activista. Así es que, Juliana, queremos que nos arranques contando sobre cómo surge en ti esa ansia por escribir poesía, por escribir. También sabemos que escribes, no sé si novelas o cuentos, pero nos habías mencionado que estabas escribiendo algo relacionado con esto. No sé si nos puedes contar cómo surge en ti el ansia por escribir. Bueno, yo creo que inició primero por el deseo, la lectura, ¿no? Mi madre era bibliotecaria y en mi casa tenía bastantes libros, me dedicaba a leer todo el tiempo. Y creo que a veces, bueno, en mi caso era muy pequeña y no tenía cómo expresarme. No tenía tampoco mucha atención de las personas con las que me rodeaba, porque vivía con bastantes personas adultas y todos trabajaban. Casi la mayor parte del tiempo estuve sola. Entonces, no sé, en la adolescencia y en la niñez escribía desde pequeño. Pero eso lo hacía por medio como un medio de desahogo tal vez. Pero solo lo hacía como una especie de hobby, ¿no? Luego, a los 16 años, tomé más en serio la literatura y empecé a leer un poco más organizadamente y también a escribir desde una conciencia, ¿no? Corregir, organizar las ideas de algo que iba a escribir, leer y releer libros que me podían servir como guía. Entonces yo creo que todo empieza con la lectura, desde la lectura y desde no sé, algo se despierta en ti, creo yo. A mí se me despertó esa necesidad de poder expresar en papel lo que veía, lo que sentía, lo que quería expresar y que tal vez para mí aún así en el papel no llega a ser tangible la idea del humano de poder expresarse. Pero es algo lo más acercado, según yo, lo más cercano a plasmar una sensación o tal vez algo que esté pasando por tu vida o por la vida del otro. Puede ser eso. Y es interesante poder conocer, Juliana, cómo te fuiste desarrollando durante tu niñez a raíz de ser una lectora, ¿no? Qué importante que es la lectura para poder desarrollarnos. Yo creo que en todas y cada una de las ramas, no importa cuál sea, creo que la lectura es una base importante. Juliana, sabemos que has lanzado algunos poemarios. Cuéntanos sobre esos poemarios. ¿Tienes proyectado algún nuevo poemario, algunos cuentos o novelas? No sé tal vez qué es lo que tienes por ahora lanzado y qué piensas lanzar a futuro. Bueno, poemarios aún no tengo publicados. Estoy trabajando en un poemario desde hace un par de años, pero aún no está terminado. Lo que tengo que se va a publicar ahora es una novela corta, que se llama Silencio de Lid. Lo escribí cuando tenía 18 años. Por medio de una especie de mini concurso en la Casa de la Cultura de mi provincia, se dio la oportunidad de publicárselo, pero por medio de un concurso. Yo, la verdad, bueno, por medio del concurso lo publiqué, pero en sí, si pudiera escoger, no lo publicaría. Pero ya está el proyecto de publicarse, ya está el libro, el lanzamiento tal vez sea en agosto. Y por una parte es un poco interesante, no sé, tal vez como soy bastante joven, los jóvenes también en provincia se puedan entusiasmar por la lectura y por la escritura. Creo que también más por eso se publica la novela. Pero es una novela sencilla, no es una novela, no narrativa. Puedo ser mejor tal vez, pero está escrita con mucho cariño, mucho amor y creo que igual es una realidad que se vive mucho, ¿no? Entonces creo que sí vale la pena reflejarlo.
no puedo hablar mucho sobre el libro hasta que no se publique. Claro. Pero sí, básicamente es eso, ¿no? Es una realidad de un adolescente en mi provincia. Y creo que sí vale la pena que la gente sepa un poco sobre lo que se está viviendo, ¿no? Y lo que puede pasar por la mente o por la atmósfera de un adolescente. Y eso, básicamente eso. El poemario, bueno, yo más escribo poesía. La poesía y el poemario que estoy trabajando se llama Sovoz. Sovoz quiere decir en voz baja. Y básicamente habla de mí, de los pasos que uno va dando, también de diversas cosas que van creciendo dentro de un ser, que tal vez no se puedan expresar, o tal vez algunas frustraciones. Básicamente es yoísta el poemario un poco. Eso. Juliana, nos habías mencionado justamente acerca de tu poemario y también del Silencio de Lid. Nos mencionas que esta va a ser lanzada próximamente, más o menos, ¿en cuánto tiempo va a ser lanzada, sabes, del Silencio de Lid para poder ver si podemos tener acceso a esta novela tuya? Sí, el Silencio de Lid va a ser lanzado el próximo mes en la Casa de la Cultura de Esmeraldas. Yo creo que no van a, o sea, la edición es bastante limitada, porque la Casa de la Cultura de Esmeraldas es así, no es una editorial muy gigante, es una editorial pequeña, donde se trata de dar a conocer un poco, hace un activismo pequeño, pero se puede recalcar y se puede resaltar, ¿no? Que es un activismo bueno, de poder dar a conocer a la provincia a sus mismos lectores. Como sabes, hay muchos escritores buenos que han salido de la provincia de Esmeraldas, como Antonio Preciado y varios más. Entonces estos escritores empezaron publicando desde la editorial de la Casa de la Cultura de la provincia de Esmeraldas. Y son ediciones limitadas y van a ser expendidas para colegios, como es una novela escrita por una persona, bueno, yo lo escribí cuando estaba ya terminando la adolescencia, pero básicamente eso, entonces quieren como que darlos a conocer pero en los colegios, en las instituciones públicas de la ciudad de Esmeraldas. Y bueno, al menos eso es lo que yo quisiera. Y tal vez en el futuro una reedición, pero eso sería en el futuro, para poder tal vez que se expenda o que llegue a varias ciudades, a varias provincias y tal vez fuera del país, que ya sería un lujo. Pero por ahora es una edición limitada, han de ser máximo unos 200 ejemplares. Es una edición bastante limitada. Pero bueno, es importante sin duda el apoyo que está teniendo en este caso la Casa de la Cultura de Esmeraldas para con ustedes, para con estos autores jóvenes, para ir descubriendo, claro, ¿no? Ir descubriendo estos talentos. Nos dices específicamente en el mes de agosto se lanza entonces. Sí, tal vez en el mes de agosto se lanza. Tal vez en el mes de agosto. Hay que recalcar, tal vez algunas personas podrán decir que la Casa de la Cultura de Esmeraldas no brinde o no haga lo que tiene que hacer por la cultura de Esmeraldas, pero desde mi experiencia no puedo quejarme. Sí, se dio apertura gracias a un pequeño concursito y es bastante bueno dar que sin yo tener un nombre o tal vez un recorrido, un amplio recorrido como escritora, que era nulo, obviamente, y aún sigue siendo limitado, me hayan permitido publicar una novela. A mí sí me parece bastante agradable y bastante bueno. Sin duda es una oportunidad grande, ¿no? Para las personas que están surgiendo, especialmente para jóvenes como tú. Juliana, muy jovencita, estás ya dándote ese espacio tal vez para poder escribir, para hacer literatura, para hacer tus poemarios. Ahora cuéntanos sobre ese poemario que se llama Sovoz. Nos estabas hablando y nos mencionaste que eran 2 años que ya estás construyendo, digamos así, tu poemario, tu primer poemario. Claro, es que sí quiero que sea algo bien trabajado. Creo que la novela, desde mi punto de vista, ¿no? Creo que le faltó bastante trabajo. Pudo ser mejor, pero el poemario sí quiero hacerlo mejor igual. Quiero tener un proceso de crecimiento, de edición y de corrección bastante grande antes de poderlo publicar, porque para mí es algo fuerte, o sea, para todo lo que he escrito en ese poemario han marcado básicamente varios parámetros de mi vida y quiero que sí sea algo bastante bien hecho, si se podría decir así.
Sin duda va a ser algo muy personal. Tú nos estabas mencionando que era algo muy, muy íntimo tuyo, ¿no? Lo que tú expresabas a través de este poemario Sovoz. Así es que el momento en que tú lances el poemario, nosotros vamos a conocer más a profundidad a Juliana. ¿No te da tal vez esa sensación de que puedas abrir tu corazón a la gente a través del poemario? ¿Cómo se siente esto de poder a través de los poemas abrir tu corazón, abrir tus experiencias, tu forma de ser y lo que eres? Bueno, yo creo que ahora que hay tanta buena literatura en el mundo y tanto que se puede leer, creo que básicamente a nadie le importan tus traumas, ¿no? Eso es lo que yo creo. Pero creo que desde mi punto de vista la literatura o la poesía que hago, primero es basada en mí, porque es lo que más conozco, creo yo. Y sería un poco, y aún así creo que tal vez no me llevo a conocer, sino que a través de las letras puedo hacer un recorrido intrínseco y un recorrido introspectivo hacia mi interior, creo yo. Y básicamente escribiendo es la única manera que puedo hacer para reconocerme y para poder ver qué soy, porque es lo que tengo, lo único que tengo es a mi ser. Y luego poder escribir más allá de lo que soy yo. Creo que primero empieza el conocimiento del ser, siempre lo he creído así. Y después podré adentrarme en conocer a otras personas y más que todo en la otredad. Pero primero sí quiero dedicarme a mí, o sea, tratar de conocerme a través de mi literatura, de mi escritura y curarme también, creo yo. Interesante cómo miras a la literatura y a la poesía como un proceso también de interior, de autocuración por un lado, también por otro lado de autoconocimiento. Así es que nos parece muy interesante cómo estás abordando este poemario Sovoz, que seguramente, bueno, no sabemos cuánto tiempo más te tomará, pero nosotros vamos a estar pendientes del lanzamiento de tu poemario. También, Juliana, sabemos que algunos de tus poemas ya se han replicado en algunas obras. Por ejemplo, aquí en tu biografía que estábamos indagando, se menciona que tú constas en la antología La muchedumbre de tu risa, de Carlos Garzón Novoa. Cuéntame sobre eso. Sí, esa antología es una antología bastante hermosa. Es una compilación de poetas y de textos alrededor del mundo que hizo el poeta y pintor Carlos Garzón Novoa. Esa antología compila textos que han escrito poetas alrededor del mundo a la mujer afrodescendiente. Entre ellos, entre poetas que constan en la antología, está desde Charles Baudelaire hasta Roy Sigüenza, que es uno de los grandes poetas de aquí del país. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer a Carlos Garzón, y una vez hablando de la antología, asimismo a la par del lanzamiento de mi colectivo Afroarte, que la primera exposición que tuvimos con Afroarte fue dedicada a la mujer afrodescendiente en la ciudad de Esmeraldas. Entonces él nos ayudó con los textos, me facilitó el Word de los textos de la antología que estaba próxima a publicarse. Eso fue en el 2013, porque la antología salió el año pasado, en el 2014. Y yo le pasé algunos textos que él quería leer, y entre ellos le pasé un texto que escribía Nina Simone. Nina Simone es una cantante de jazz de los 40. Y bueno, para mí ha marcado un proceso de mi vida muy grande, porque lo escuchaba desde pequeña y creo que es la etapa más feliz de mi vida. Entonces yo siempre he escrito hacia ella, le he escrito varios poemas para su voz, para su lucha, porque aparte fue una gran activista en pro de los derechos de los afroamericanos. Y me gusta muchísimo todo lo que hizo, y bueno, yo le he escrito algunos poemas. Y entre esos él leyó uno de ellos y decidió colocarlo en la antología. Eso fue básicamente lo que pasó. Interesante, Juliana, y nosotros te quiero contar aquí que a Nina Simone siempre la colocamos aquí en la música de viajeros voluntarios de nuestro programa. Ay, qué hermoso. Sí. Además, quiero que nos cuentes también sobre eres cofundadora del colectivo de gestión cultural independiente Afroarte. Cuéntame, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo van con Afroarte? ¿Cómo se fundó? Bueno, Afroarte se fundó a raíz de una problemática muy grave que hay en la ciudad de Esmeraldas, que es la falta de espacios de convivencia artística para jóvenes. No tenemos, así de sencillo. No hay ningún espacio donde los jóvenes se reúnan a crear. Y a mí realmente me parecía terrible, porque en otras partes los jóvenes se reúnen para hacer cosas, y en cambio estábamos en un silencio absoluto
de la juventud en Esmeraldas, habiendo bastantes jóvenes que se dedican al arte, más que todo en la música y en la danza y en la pintura. Y me parecía terrible que esté sucediendo eso. Entonces, con una amiga que se llama Aina Brown, que ella es lingüista y aparte es sommelier, y otra amiga que vive en España, Ana Cameros, decidimos fundar Afroarte. El nombre nace porque íbamos a hacer gestión cultural y muestras artísticas en una ciudad afrodescendiente que era Esmeraldas. Hicimos una convocatoria e hicimos una primera muestra en la calle, en los bajos del municipio. Entonces luego de eso, Ana tuvo que volver a España y Ana tuvo que volver a Guayaquil por razones personales. Y me quedé yo trabajando sola y luego se empezaron a unir varias personas más, varios jóvenes de la ciudad de Esmeraldas. Básicamente nosotros hacíamos gestión cultural, independiente y difusión literaria. Independiente porque somos el primer colectivo de la ciudad de Esmeraldas que no tiene vínculos políticos, porque todo en Esmeraldas, no sé hasta qué punto sea bueno o malo, pero nosotros queríamos hacerlo desde la gente. O sea, no queríamos que venga un político, que no quiere decir que esté mal o bien, simplemente no queríamos que desde la gente, desde nosotros, naciera el trabajo y que desde nuestras propias necesidades de saber que no tenemos un espacio de convivencia artística, no tenemos un lugar donde podamos ir a leer poesía, a poner pinturas, a danzar o a hacer lo que queramos a nuestra manera, desde nuestra manera de expresión. Porque bueno, Esmeraldas es una ciudad que da mucho espacio a las manifestaciones afrodescendientes ancestrales, o sea, a la marimba, a la danza, a la pintura, a la poesía que va dirigida a la negritud, pero no se estaba viendo, estábamos en un atraso, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la mayoría de los jóvenes que se han dedicado a estar con nosotros. Teníamos un pequeño atraso, no se veía los nuevos trabajos, no se veía que la gente estaba haciendo algo nuevo, y sí lo había. Entonces, desde ese punto empezamos a compilar a personas, a hacer muestras de espacios multidisciplinarios de acción literaria, de acción cultural. Hicimos una pequeña inmersión cultural trayendo artistas alrededor del Ecuador. También tuvimos colaboradores de fuera del país, cineastas, pintores, poetas. O sea, fue un trabajo, una labor bastante fuerte y dura, porque hacerlo desde tu independencia, desde no ir a pedir una colaboración política, al menos en mi ciudad es muy, muy complicado, porque tienes o no tienes, o sea, sí o sí se politizan los espacios artísticos, y nosotros queríamos eso, queríamos dejar de lado que se politice partidistamente ningún espacio que hiciéramos, sino que fuera netamente cultural. Y fue duro. Ahorita tenemos un pequeño break porque tenemos asuntos personales, pero tuvimos un año de 9 meses de trabajo mensual, así haciendo eventos, micrófonos abiertos, teníamos club de lecturas, teníamos también un recital multidisciplinario que se llama Desnudos de Unir Versos, tuvimos estación sinestésica para el aniversario, que era una muestra de arte sinestésico, como habla la sinestesia, que es la explayación de los sentidos. Y bueno, un montón de cosas que hicimos con jóvenes, siempre con jóvenes cada vez más pequeños. Pusimos a niños, a jóvenes de 17, 18 años haciendo poesía, y desde mi punto de vista, excelente poesía, más allá de la poesía hecha para la negritud, que no quiere decir que esté mal, yo amo la poesía afrodescendiente, pero creo que hay más, y creo que en Esmeraldas se estaba dejando de lado bastante el espacio que merece también los otros artistas, que no están tal vez en pro a los afrodescendientes, pero que están haciendo algo y que vale la pena mostrar, más que todos los jóvenes. Eso. Y es interesante, Juliana, poder conocer todas esas actividades que han estado realizando ustedes. Me mencionabas un año 6 meses, ¿no? Trabajando con... Año 9 meses. Año 9 meses, perdón, trabajando con Afroarte. Se han dado un break. ¿Cuándo piensan tal vez retomar estas actividades para la difusión de la cultura allá en Esmeraldas? Tal vez en unos 2 meses o 3 meses más, porque tenemos también otros proyectos, porque igual estamos descuidados. Es que en realidad es muy duro, cuando tú lo haces desde tu propia autogestión es durísimo, porque no tienes porque nosotros hacíamos eventos gratis, porque no creíamos, no es que quiera decir que creamos que la cultura o la literatura no necesite, o sea, no sea algo que puedas pagar por ello, sino que en una ciudad como Esmeraldas, donde no habían estos espacios
queríamos que fueran gratis, porque en otras ciudades los hay, gratis también. ¿Y por qué nosotros no podíamos tener algo así? Si tal vez las autoridades o no había apoyo de los ministerios o qué sé yo, nosotros podíamos hacerlo. Y es verdad, lo hicimos, pero también llega un punto en que sí necesitas un espacio para tus cosas. Porque cuando lo haces, como digo, desde la independencia, desde tus propios fondos, es bastante pesado. Porque aparte los espacios en Esmeralda son muy limitados, muy limitados. Y bueno, es realmente una tarea quimérica. Entonces necesitamos un break como que para organizarnos, ver qué vamos a hacer con nuestras cosas, también mi libro, trabajos de otros compañeros del colectivo que también tienen que hacer. Porque la mayoría tenemos eso, entre 16, 17 a 30 años. Entonces somos así, estamos en ese proceso de crecimiento también personal. Claro, están en una etapa interesante, importante de crecimiento personal y seguramente, Juliana, tú tuviste que dejar por ese tiempo, ese año, 9 meses, dejar de lado algunas actividades y proyectos propios, ¿no? Tal vez para dedicarte a afroarte, para continuar con este trabajo en pro de la cultura como activista y como tú lo mencionabas, no solo en pro de los afrodescendientes, sino afroecuatorianos, sino también en pro, sin duda, de toda la comunidad de Esmeraldas, ¿no? Porque la cultura, porque todo ello conlleva también un proceso, como tú lo mencionabas, importante en los adolescentes y había que rescatarlo, sin duda, Juliana. Ahora cuéntame nos habías mencionado ya sobre afroarte, cómo están las cosas, en 2 meses van a continuar. ¿Tienes proyectado algo para arrancar en 2 meses con afroarte? Todavía no tenemos proyectado absolutamente nada, estamos en eso tenemos una donación de libros y queremos hacer una pequeña biblioteca. Entonces en eso estamos trabajando, como que viendo dónde la colocamos, dónde la ponemos. Entonces en eso estamos, como que viendo el espacio de eso básicamente. Ahorita yo estoy en Guayaquil por trámites que tengo que hacer y otra compañera, Ena, está en Esmeraldas viendo dónde pone los libros, viendo si tiene un espacio, porque ella también se quiere montar un café, a ver si lo ponemos en su café o ver dónde lo ponemos, porque cuando tú no estás inmerso, al menos en mi ciudad es así, cuando no estás inmerso en la política es muy complicado conseguir un espacio. Y tener un espacio así desde tu propio bolsillo en Esmeraldas es complicadísimo. Entonces queremos ver también dónde ponemos esos libros y dónde hacemos esa biblioteca, porque sí queremos hacerla, porque tuvimos una donación el año pasado de casi 200 libros, un poco más, de un poeta esmeraldeño que se llama Julio Micolta Cuero, y él nos donó libros para que nosotros vayamos a hacer una pequeña biblioteca. Y con eso queremos arrancar después de unos meses, tener un espacio ya propio donde se puedan seguir haciendo los recitales y también sea una biblioteca abierta al público un poco más accesible, menos empaquetada y menos burocrática, sino más accesible, que la gente pueda ir, sentarse, leer, un poco más cómodo, ¿no? Así más joven, más actual, un poco más didáctico, más libre, no tan difícil, porque aquí en Esmeraldas, o sea, son un poco difícil acceso las bibliotecas. Entonces que sea así, que sea un poco más fácil, más divertido también, más didáctico, porque nosotros hemos llegado a los jóvenes de esa manera, dándonos a entender y mostrándoles que la literatura no es como la mostraban en la élite esmeraldeña, sino que hay mucho más, y que hay un montón de cosas que se están gestando, y que es divertido, o sea, si uno sabe hacerlo y si uno busca las herramientas, hay muchísimo y es hasta divertido. Entonces eso siempre queremos hacerlo, buscar una manera de tener un espacio que sea bastante retroalimentivo, o sea, no solamente nosotros dar o que ellos vayan a escuchar, sino que sea algo que aprendamos de todos, así. Y es interesante saber cómo estás de alguna forma, pues, trabajando en pro de la apertura del arte, de la literatura, de la cultura ya en Esmeraldas. Nos mencionabas que es un poco difícil ahí acceder a las bibliotecas, ¿no? Y a los libros, y con estas donaciones de libros que tú nos estabas mencionando, Juliana, pues seguramente la situación va a cambiar un poco, es un agente de cambio interesante, importante para ustedes allá en Esmeraldas. Queríamos que nos recites, si es que no te molesta, Juliana, tal vez algo de tu poesía para que las personas que nos escuchan puedan saber más o menos cómo va tu estilo, cómo vas tú de la mano con la literatura a través de la poesía. Bueno, está bien, ya.
Les voy a leer. ¿Cuántos podré leer? Yo creo que unos dos. Estamos con el tiempo todavía bien. Ya, bueno, voy a leer. Ya, hay uno que que escribí hace poco, que se llama Celestial Fanfare, y lo hice a raíz de una pintura de un pintor que me encanta, Nikolai Konstantin Kalmakov, y esa pintura fue hecha en 1925. Y cuando la vi fue como que, no sé, sentí cosas, sentí como que algo se movió dentro de mí y escribí algo que está inspirado en esa pintura, y por eso mismo el poema se llama Celestial Fanfare. Ya. Miedo, mano ígnea apretando mi cuello. Una lágrima se coagula en su descenso. Veo mi cadáver lila reflejado en todos los cristales. Columnas vertebrales flotan en el río. Por ello habrá tanta piel derramada en el pavimento. ¿Cuándo nos extrajeron arbitrariamente las piezas que encajaban nuestra locura? Que vuelvan las fragatas a tus ojos, que vuelvan a fluir riachuelos desde tu mentón y deshielen los glaciales de mis manos. Nacimos para aullar al sol en estos veranos sin fin. Hemos venido a poner lunas rojas como guirnaldas en el último alba que veremos a 4 ojos, 40 uñas y 2 sexos. A nuestro alrededor la noche parirá amapolas. Y bueno, otro. Precioso, Juliana. Gracias. Bueno, les voy a leer otro que tengo en mi blog. Un momento. También si al final nos puedes dar la dirección de tu blog, lo habíamos nosotros revisado, pero queremos también que tú tengas la oportunidad de contarnos cuál es tu blog para las personas que nos escuchan, tengan acceso al blog de Juliana y puedan leer más acerca de la poesía que ella está realizando y de todas las actividades que realiza a través de Afroarte, este grupo, este colectivo en pro de la gestión cultural independiente. Ya, espera, ay, lo siento. Esto se me colgó un poco, pero ya voy a leer otro que tengo acá. Los poemas que les estoy leyendo salieron publicados en una revista venezolana que se llama Digo Palabra. Sí. Salieron Digo 4 palabras. poemas, mandé 4 poemas y salieron publicados. Bueno, este se llama Retrato Materno y está escrito en 4 tiempos. 1. Madre, las luces rojas me persiguen. Yo nunca he buscado a la liebre que las enciende, pero ella está detrás de cada poste en la calle, tirando monedas de helio al viento para hacerme bajar la guardia. Juro que me he vendado el cráneo y he dejado de pisar orugas policromadas, pero ella está ahí y conoce cada uno de mis pasos. 2. Madre, he llorado cada noche a solas, de soslayo, sin dejar escapar ni un solo gemido, pero mis lágrimas son agujas, se elevan y van directo a reventar el globo, alma de los que habitan la casa. Te miento si digo que alguien me arrancó del árbol genealógico. Fui yo quien cortó la rama que sostenía mi pulpa aún verde, porque supe desde que abrí los ojos que mi lugar estaba abajo, con los gusanos que roerían lento mi cuerpo al madurar. 3. ¿Cómo no ves que la niña se va lento por el lavabo? Corre tanto viento en mi pecho y coloco periódicos calientes entre mi ropa. Tengo miedo del cuerpo que habito, miedo del niño acéfalo creciendo en un costado de la abuela, miedo de las costras acuosas en las piernas de mi padre, miedo de los cortes en el antebrazo de mi hermana, miedo del silencio perenne de mi otra hermana, sobre todo, miedo de perderme en este laberinto congénito, succionando mi encéfalo, miedo de las ánimas que divagan en voz alta en mi cuarto, miedo de compartir el aire con tanto clown encapuchado, miedo de no volver a sentir el tránsito de la sangre en mi epidermis. 4. Por las noches, mi cuerpo se aligera y vuelo dormida sobre la ciudad de los decapitados, a quienes les cosen los labios con arena y sal. A mí me siguen faltando las palabras, me sigue picoteando un pájaro transparente detrás de la oreja. Quiero volver a estrellar mi cuerpo en las rocas o lanzarme con los brazos abiertos a la vía. Quiero ser eterna, fundir mi cuerpo con el viento. Gracias. Eso es todo. Muchísimas gracias, Juliana. Realmente una poesía exquisita la que tienes tú, sin duda.
una proyección importante la que tienes como poeta, también como escritora, ¿no? Ya has tenido tu libro que se llama, nos habías mencionado, que se llama, que lo vas a lanzar en agosto, El silencio del Lid, y también tu poemario Sobos. Juliana, muchísimas gracias por acompañarnos. Finalmente, algo que quieras mencionarlos, algo que se haya quedado pendiente, tal vez yo por ahí no te pregunté, algo que tú quieres transmitirnos. Yo, más que todo, agradecer el espacio. Sí, me sorprende muchísimo que me hayas dicho bueno, aunque ya habíamos estado en Cuenca, una vez me entrevistaste en Cuenca, pero es hermoso el espacio que me das, en serio. Muchas gracias, más que todo. Y bueno, si quieren leer un poco más de mi poesía o algo, el blog, para darles la dirección del blog, sí, que es Abruxa, todo es unido. A-B-R, es un poco complicado. Quiere decir la bruja en portugués. Abruxa 1992.blogspot.com. Esa es la dirección del blog. Muchísimas gracias, Juliana. Vamos a estar en contacto, vamos a estar pendientes sin duda del lanzamiento de tu libro, que se denomina El silencio del Lid, de esa novela que será lanzada por la Casa de la Cultura Esmeraldeña, esto es en Ecuador. Esmeraldas queda en el Ecuador, y también vamos a estar pendientes del proceso que vas desarrollando con este poemario que se llama Sobos. Nos encantaría que si de alguna forma, no sé si de forma virtual, acá nos haga llegar a la Argentina esta novela El silencio del Lid, para poderla hojear, para poderla leer, para poder profundizar un poco más en torno a aquellas vivencias, tú lo mencionabas, adolescentes dentro de Esmeraldas. Muchísimas gracias, Juliana, un saludo muy grande para ti en el Ecuador. Muchas gracias, Valentina, y gracias por el trabajo que estás realizando. Realmente felicitaciones a todos los que hacen posible esta radio. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Para nosotros un placer haberte entrevistado y un placer haber tocado justamente hoy este tema, el tema de la poesía afroecuatoriana. Nosotros vamos con un tema musical, pero antes les quiero recordar nuestros horarios. Nos escuchas en todo el mundo, nos escuchas